El concepto overclocking se hizo muy popular en la segunda mitad de los años 90, cuando empezaron a salir las placas bases configurables, donde se podía configurar una velocidad de bus concreta y un multiplicador con respecto al microprocesador. Aquí tenemos esta placa base de un AMD que está fechado aproximadamente entre los años 2002 y 2003, y con esta placa base voy a enseñar cómo se hacía un overclocking a principios de este siglo XXI, hace algo más de 20 años. Aquí tenemos una placa base, lo imprescindible para funcionar. Placa base, tarjeta gráfica, módulo de memoria, ventilador y disipador, debajo el microprocesador y conectada una fuente de alimentación ATX que nos va a suministrar la corriente. Esto es lo imprescindible para que un ordenador arranque. También tengo un teclado conectado mini DIN aquí, ¿vale? Por si tengo que teclar algo. El teclado no es imprescindible para que el ordenador arranque. Lo que pasa es que después no puedes hacer nada. El ordenador arrancará, pero no puedes hacer nada. Entonces partimos de este ordenador. Dos conceptos básicos del overclocking. La placa base, las velocidades se dividen en dos conceptos diferentes. El FSB, Frontside Bus, que es la velocidad a la que circula la información por la placa base, y el multiplicador del microprocesador, que es la correlación, la correspondencia de la velocidad del microprocesador con respecto a la velocidad de la placa base. ¿Vale? Por ejemplo, supongamos un Pentium 3 a 600 MHz, por poner un ejemplo, pues seguramente lo lógico es que llevara un FSB de 100 MHz a un multiplicador de 6, porque el microprocesador trabaja a 600 MHz. Por lo tanto, lo configuro y el equipo iría a 600 MHz en conjunto, ¿vale? El FSB a 100 y el microprocesador configuro un multiplicador 6, ¿vale? Esta placa en cuestión es una placa de un AMD. Aquí tenemos un microprocesador AMD Athlon XP, ¿vale? Muy importante. Ahora mismo tenemos configurado un Athlon XP 2200 Plus. El 2200 es importante, en esa serie de microprocesadores es importante destacar que no es la velocidad que tiene real el microprocesador. En realidad trabajaría a 1666, 1600 aproximadamente megahercios. Es una comparativa, una nomenclatura de una comparativa que hizo en su momento AMD, en la cual afirmaba que un AMD XP 2200 Plus que circulaba a 1600 obtenía el mismo rendimiento que un Intel, por ejemplo, un Intel Pentium 4 a 2200, ¿vale? Pero en realidad va a 1600. Eso es lo que decía AMD. Así que cuidado con esa serie de microprocesadores, que el número no habla de la velocidad real. Vale, entonces, esta placa base, esta, por ejemplo, ahora mismo está configurada en un multiplicador 12,5. Por lo tanto, si multiplico por una velocidad de placa base de 133 MHz, el sistema me va a reconocer un AMD Athlon XP 2200 Plus que va a 1600 y pico megahercios, ¿vale? Es lo que me va a reconocer. ¿Dónde tengo yo la posibilidad de juego? La posibilidad de juego para forzar la velocidad hacia arriba, para ganar velocidad, la posibilidad que tengo es variar el multiplicador o el frontside bus, la velocidad de la placa base, o ambos incluso, ¿vale? Bien, ¿qué me permiten en las placas base? Pues yo he visto de todo en el mundo. He visto de todo. Por ejemplo, llegaron a salir al mercado placas bases que eran autodetectables. Había una marca muy conocida hace años que se llamaba QDI, que igual todavía existe. Por ejemplo, las placas base QDI que te autodetectaban el multiplicador y te autodetectaban la velocidad de la placa base necesaria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no se podía cambiar. Entonces, pues no te daba juego para el overclocking. Después existían placas base que lo autodetectan y se configura en la BIOS del ordenador. No se configura aquí, en la electrónica, sino en la pantalla cuando arrancas, en la pantalla principal de configuración del ordenador, ahí puedes seleccionar multiplicador o velocidad de placa base. Otro método es en la electrónica mediante estos jumpers de configuración, ¿vale? Estos jumpers, ¿vale? Suele haber uno
para la placa base y otro para el multiplicador del microprocesador, ¿vale? En este caso, en este ordenador que tenemos, que es el que yo quiero mostrar, ¿vale? Es un caso un poco atípico. No he visto muchos como este, pero los hay, ¿vale? Lo más normal al principio es que no se configuraban BIOS, se configuraba en la electrónica y había un juego de jumpers para determinar la velocidad de la placa base y otro juego de jumpers para determinar el multiplicador, ¿vale? Y configurando uno y otro, pues se calculaba. Si yo, por ejemplo, un Pentium 3 elegía velocidad 100, que era la que le correspondía, y en vez de multiplicador 6 ponía multiplicador 7 si la placa me daba la opción, lo que hacía era forzar el sistema a trabajar a 700, en cuanto el microprocesador era de 600. Por lo tanto, estaba como generando 100 MHz más. Eso sí, eso suele emitir más calor. Hay un riesgo de daño siempre. Siempre en el overclocking siempre hay riesgos. Por lo tanto, se solía poner pues una pasta entre el disipador y el microprocesador para que conduzca mejor el calor o un ventilador y disipador más grande. Pues aquí tenemos esto, ¿no? Esto, pues si yo le hago un overclocking, pues estaría bien que tomara alguna medida más, ¿no? Poner algo porque eso va a calentar más de la cuenta, ¿no? Bien, entonces tenemos este caso de overclocking. Esto es el overclocking más básico que hay, que es cambiar el FSB, el multiplicador o ambos, ¿vale? Bien, ¿qué particularidad tiene esta placa base? Esta placa base no se configura en BIOS. Aquí tengo el jumper J37, en las tablas se ven, ¿vale? Que tengo tengo varias posiciones, en principio 3, para configurar a 100, a 133 o a 166 la velocidad de la placa base, ¿vale? Pero ya no tengo más jumpers, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es para configurar el voltaje con el que va a trabajar la memoria RAM. Después, este otro es para activar el vaciado y limpia por vía electrónica de la CMOS. Y ya no hay más. Si miramos, ya no hay más. Entonces, aquí no puedo configurar el multiplicador. Solo me permite configurar la velocidad de la placa base. ¿Podría existir la posibilidad de configurarlo en la BIOS? Puede existir. Entonces, lo que vamos a hacer es a ver qué nos permite la BIOS. Encendemos. Con el destornillador tenemos que encender porque no tenemos una carcasa con un interruptor. Vemos aquí lo que ya sabemos. Aquí lo vemos, ¿vale? Nos está detectando un XP 2200 Plus. Repito, esto no es velocidad real. Esto es una equivalencia con respecto al Intel Pentium 4 según AMD siempre, ¿eh? Esto en realidad son 1600 y pico megahercios. Vale, vamos a entrar a la BIOS. Aquí nos dice las temperaturas de la CPU en grados centígrados y en Fahrenheit, muy importante. Y a qué revoluciones gira el ventilador del microprocesador. Entonces, entramos en la BIOS. Vale, muy bien. Aquí, pues, si vamos a hacer un repaso, a mí la que me importa está casi al final. Pero si hacemos un repaso, pues iremos entrando y veremos que no hay nada que nos permita configurar, ¿no? Ni el Power Management, si hay, por ejemplo, que te permita configurar pues los PCIs y demás. Pero esta opción es la que me interesa. BIOS Smart Setting. Aquí vendrían las configuraciones particulares que permitiría esta placa base. Si entro, no me permite nada. No me permite nada, absolutamente nada. Entonces, pues aquí yo veo lo que ya habíamos hablado. Esta es la velocidad real a la que trabaja el microprocesador. Esta, 1666 MHz, que según AMD obtiene el mismo rendimiento que un Pentium 4 a 2200. De ahí viene el otro número, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades tengo aquí de hacer overclocking? Bueno, aquí no me permite tocar nada en la BIOS, no hay ninguna opción para ello. Vale, entonces lo que puedo hacer es, volvemos a la placa base, visitar el cuadro. Ahora lo tengo, si tuviera el jumper aquí, configuraría la placa base a 100 MHz, si tuviera aquí, configuraría a 133 y si tuviera aquí, configuraría la velocidad de la placa base a 166. Vale. Si cojo 1666 y lo divido entre 133, que es la velocidad de la placa base que tengo ahora puesta, nos da 12,5. Ese es el multiplicador que tengo en esta placa base, ¿vale? Es el que tengo. Bien, entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Pues puedo aumentar de 133 a 166 y ver qué pasa. Pero para ello vamos a apagar el equipo. Vamos a apagarlo. Hay que aguantar un poco hasta que se apague. Vale, ya está apagado. Muy bien. Aquí hay una tabla que vemos en la imagen ampliada que me dice cómo tengo que poner los jumpers. Empiezan patilla 1, 2,
3.4 y 5.6, ¿vale? Me dice cómo la tengo on-off, si la tengo que cerrar o no la tengo que cerrar, ¿vale? Entonces, yo sé que esta es la 1 y la 2, la primera, porque aquí me pone un 2, ¿vale? Entonces ahora mismo está cerrando 3.4. Me dice que para 166 MHz tengo que cerrar la 5.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Pues cojo y cambio el jumper. Ya estoy cerrando. Ahora tengo configurada la placa base a 166, que si multiplicamos por 12,5 me dan pues casi 2 GHz aproximadamente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces ahora, ¿qué me va a reconocer? Vamos a ver lo que me va a reconocer. Se aumenta la velocidad. Vale. Y ahora vamos a ver qué nos reconoce. Vale, un XP 2800 Plus. Ya no es un 2200 Plus, es un 2800. Entonces, le doy a suprimir y me voy a la opción de la BIOS. Ahí está, ¿vale? Y aquí veo 2083 MHz. Claro, si multiplico 166 que le acabo de poner por un multiplicador 12,5, el cual no me deja ni la placa base ni la BIOS configurar, ¿vale? Si multiplico me dan 2083 MHz, que el sistema detecta como un AMD Athlon XP 2800 Plus, porque según AMD, estos megahercios conseguirían en las pruebas un rendimiento similar a Intel Pentium 4 a 2800. Eso es según AMD siempre, ¿vale? Bien, esto que vemos aquí no nos tenemos que confundir porque esto es de la CPU y de la memoria RAM, ¿vale? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer un overclocking. El overclocking no tiene un único camino, tiene varios caminos y existen varias posibilidades. En este videoblog me centro en este caso que tenemos concreto, en el cual se ve que se puede modificar el FSB, la velocidad de la placa base, pero no el multiplicador. Debemos de tener en cuenta que hay microprocesadores que vienen bloqueados para que no sea modificable el multiplicador. Por ejemplo, los Intel modernos vienen bloqueados, en cambio los AMD no suelen venir bloqueados, ¿vale? Existen formas de desbloquear y unos son más fáciles de desbloquear que otros, pero ya entramos en otro apartado. Yo no estoy buscando el overclocking moderno, sino estoy mostrando cómo lo hacíamos en el pasado. Y en este vídeo estamos viendo este equipo que ahora mismo está funcionando con el ventilador, estamos viendo que solo podemos modificar el FSB, la velocidad de la placa base, y en cambio no podemos modificar el multiplicador, que está fijado a 12,5. Fijado seguramente por el propio procesador, que es el que lo tiene bloqueado. No vamos a entrar tampoco a investigar. Lo que sí es importante es que yo he hecho un overclocking aumentando el FSB de 133 a 166 MHz. Eso no solo afecta al microprocesador, sino que afecta también a otros componentes de la placa base como la memoria RAM o, por ejemplo, los buses PCI, por poner un ejemplo. La memoria RAM suele tener un margen que lo soporta bien, pero aún así hay que andar con cuidado. Cuando se modifica el FSB de la placa base, hay que tener cuidado porque afecta a todo lo que está en esa placa base. En cambio, si modifico un multiplicador, solo afecta al microprocesador, ¿vale? Porque estoy aumentando, forzando más la velocidad del microprocesador. En los 90 o primeros años de este siglo XXI, lo que normalmente se solía hacer cuando se hacía el overclocking, aun pudiendo tocar los dos, era tocar el del multiplicador, porque hacíamos overclocking que afectaba solo al procesador. Y se echaban pastas, que ya lo he comentado en el videoblog, o se buscaba pues mitigar el posible calor extra que hubiera. ¿Vale? Esto es muy importante. Hoy en día ha cambiado. Existen otros métodos de overclocking. Esto ha cambiado. Existen otros medios. Pero no es el objeto de este vídeo. El objeto de este vídeo es coger una placa base cualquiera que tenía por casa con unos componentes y ver cómo hacer el overclocking de este equipo que tiene más de 20 años. Es un ordenador antiguo y así se hacía. En otros casos podríamos también haber cambiado el multiplicador y el FSB o solo el multiplicador y dejar el FSB. Pero no nos da juego esta placa base. Pero tenemos una idea de cómo se hace. Después hay que tener en cuenta siempre que existen también overclocking que se pueden hacer desde BIOS. Hay placas base que me permiten establecer lo que es el multiplicador y me permiten también establecer la velocidad de la placa base
desde la BIOS, sin tocar nada. Después, es muy importante, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, es muy importante controlar la temperatura. Una vez hecho esto, tomamos los valores normales antes de hacer el overclocking. Estamos viendo aquí en la BIOS como todos los valores de voltajes, de lo que es las revoluciones del ventilador, de la temperatura de la CPU y de los tanto en grados Celsius como Fahrenheit, ¿no? Ahí tenemos los valores. Pues controlar un poco que todo vaya dentro de lo esperado y de lo normal. Ese es el objetivo. Eso es lo que tenemos que mirar para que no se queme ningún componente y para que todo vaya bien, sobre todo de cara al microprocesador. Y después, pues lo que podamos hacer, pues tendremos que mirar entre la placa base, aquí voy a apagar ahora mismo el equipo, entre lo que permite la placa base y lo que permita la BIOS. Con esta placa base y este microprocesador, esta memoria RAM y la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación, hemos hecho un pequeño viaje por el mundo del overclocking. Hemos visto cómo se puede hacer un overclocking. Reitero, cuidado con hacer esto en nuestros hogares, porque hay un riesgo. Hay que hacerlo con el conocimiento y sabiendo que esto tiene unos límites. No se puede hacer lo que uno quiere hacer con ello. Y esto es un poco el resumen, ¿no?, de este vídeo. Hemos aumentado la velocidad de ciclo de un ordenador mediante overclocking. Si te gustan mis vídeos en mi canal de YouTube de Parcela Digital, puedes pulsar en suscribirse y en la campana para estar al día en las notificaciones. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook. Gracias por ver el contenido de Parcela Digital.